Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Álvaro Julián Prada Camacho. Yo soy abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y con una maestría en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona en España. Eh, Hoy vamos a retomar el tema de inspección, vigilancia y control sanitario que ustedes están viendo acá. Y lo primero que hay que decir es que en Colombia la inspección, vigilancia y control se realiza por parte o por competencia exclusivamente de las entidades territoriales de los municipios. Y en este caso, la Ley Novena de 1979 establece la base fundamental de las normas generales para preservar, restaurar, mejorar las condiciones sanitarias relacionadas con la salud humana. En esta primera parte, yo quiero que entendamos que, pese a que la inspección, vigilancia y control sanitario no hace parte de una política pública ambiental, pero sí hace parte de la política pública sanitaria y del control totalmente sanitario que se tenga que hacer sobre las actividades que realicen cualquier establecimiento de comercio en la jurisdicción del municipio donde tenga la Secretaría de Salud, en este caso jurisdicción. Esto está vinculado al artículo 79 de la Constitución Política de Colombia y al artículo 80, en el cual establece como un principio de vida el ambiente sano y todas las actividades relacionadas con la salud deben garantizar la protección de un medio ambiente. Por eso se habla de principios medioambientales o principios de temas ambientales respecto a la vigilancia, inspección y control sanitario que habla la Ley Novena de 1979. ¿Cuáles son los objetos de inspección, vigilancia y control que se va a garantizar con la Ley Novena del 79 que existan para las diferentes entidades o empresas privadas o empresas públicas o empresas mixtas que presten bienes y servicios o que presten cualquier servicio a la comunidad, sea privado o público? En este caso, tenemos que tener en cuenta que los bienes y servicios son todos los productos de uso y consumo humano originados de cadenas productivas que estén o no regulados por estándares de calidad. Entonces, respecto a esto es importante mencionar que la Ley Novena de 1979 establece cuáles son las condiciones sanitarias que tienen que cumplir los diferentes establecimientos de comercio para garantizar que efectivamente se dé una condición especial de salud y que sean unas condiciones óptimas de salubridad y unas condiciones óptimas de sanidad o sanitarias. Eh, ¿Cuáles son los riesgos ambientales que menciona la Ley Novena de 1979? Hay factores que pueden alterar el medio ambiente sano, vinculándolo nuevamente al artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, en la cual nos mencionaba que esos factores de medio ambiente, de factores de riesgo ambiental, deben ser guardados por la ciudadanía y por las personas que acceden a los diferentes servicios porque están vinculados a esa situación de salubridad pública o esa situación de sanidad pública. Según el artículo tercero de la resolución 1229 de 2013, que ya es una resolución del Ministerio de Salud, dice que todo lo que interfiera con un ambiente sano debe ser regulado para conocer las condiciones sanitarias y los riesgos ambientales en cualquier proceso de producción, independientemente de su tamaño. En este punto, es necesario precisar que hay un derecho a la información y este derecho a la información que ustedes lo vieron también en empaquetado, este derecho a la información es el que tiene toda la persona que accede a los servicios públicos o privados a través de estas empresas y que son regulados obviamente por el IBC o por la Inspección, Vigilancia y Control de los entes territoriales, en este caso los entes territoriales que ustedes están manejando hoy en día. Entonces, frente a esta resolución y este artículo, tenemos unas actividades de inspección, vigilancia y control versus actividades de supervisión, seguimiento y evaluación, según la Ley Novena del 79. Entonces, ¿cuáles enmarcamos dentro de la inspección, vigilancia y control? Seguida por los planes operativos estructurados con recursos, actividades y cronogramas definidos. Por eso ustedes cuando salen a hacer una actividad, pues están realmente cumpliendo un cronograma y ese cronograma pues los va a llevar a cumplir un propósito y un objetivo dentro de la Secretaría de Salud. Las actividades se realizan con la regularidad establecida en los protocolos, priorizando según el análisis de riesgo. Es muy importante tener en cuenta los protocolos que emite la Gobernación de Santander y la propia Secretaría de Salud departamental, porque el seguir los protocolos le garantizan a ustedes que el debido proceso se cumpla.
El debido proceso no siempre es cuando ya se hable del proceso sancionatorio o del proceso ya disciplinario. Se habla del debido proceso desde el momento en que ustedes con letra legible, con una letra específica, con una caligrafía de fácil comprensión, empiezan a llenar el formulario para que este formulario pueda ser dispuesto en futuras oportunidades para ya un estudio pues obviamente más jurídico en un caso disciplinario posteriormente o en un caso ya sancionatorio de la inspección, vigilancia y control. El personal debe demostrar competencias técnicas y adecuadas para su desempeño. Es muy importante que los alcaldes y las entidades territoriales, en este caso, pues designen a la persona que va a hacer que va a hacer la actividad, la designen de forma idónea, que sea una persona idónea la que va a hacer esta actividad. Las actividades se efectúan sin previo aviso, salvo en procesos de certificación, que ya ustedes lo han visto, cuando se hace un proceso de certificación, pues no se avisa la supervisión ni la visita, sino que simplemente se llega al sitio ya con los documentos para hacer la revisión. Diferente a la supervisión, seguimiento y evaluación. ¿Cuál es la supervisión, seguimiento y evaluación? Son sus procesos ligados a planeación estratégica y operativa para medir los resultados y llevar como un registro de las actividades que se están haciendo en esa supervisión. Requiere estandarización de modelos y métodos de instrumentos basados en los procesos del modelo de inspección, vigilancia y control, pero esos modelos se estandarizan y esos modelos se van a llevar como un registro, o como un registro, no, a un registro. Establece indicadores de eficacia, efectividad, impacto de mecanismos para su análisis e implementan procesos de autoevaluación y evaluación participativa, es decir, auditoría interna y externa. Antes de hablar del proceso sancionatorio en salud ambiental, yo sí quería hablarles también del debido proceso. Y es importante que cuando se hagan las actividades, recuerden ustedes el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que denuncia que todas las personas tienen garantías al debido proceso. Entonces, si inicia mal el procedimiento que ustedes van a realizar en la inspección, vigilancia y control, si ese procedimiento inicia mal, pues hay lugar también a unas acciones disciplinarias para las personas que prestan servicios o que cumplen funciones públicas respecto a esto. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, en la actividad disciplinaria, usted puede ejercer una actividad de acción o de omisión. Si usted se acciona mucho y se sobrepasa los límites o las funciones que tiene dentro dentro de sus actividades, si usted sobrepasa los límites, pues hay un proceso sancionatorio en su contra. Pero también si usted no acciona y usted omite las actividades de procesos de inspección, vigilancia y control, si se omiten, hay una sanción, perdón, también para usted por cumplimiento de función pública. Entonces, la función pública es muy importante que los alcaldes y los ordenadores del gasto que van a tomar la decisión, los secretarios de salud, designen a personas que sean idóneas, pero asimismo que esas personas sean idóneas conozcan que hay un debido proceso. No quiere decir que en el momento de hacer la inspección, vigilancia y control se tenga que escuchar a la persona, tomarle su declaración, darle un certificado de que tomó su declaración, abrirle un proceso y entregarle un archivo, no. Pero sí, cualquier acto que ustedes realicen en pro de la salud ambiental, en pro de conservar este medio ambiente sano, hay que llevarlo a un proceso sancionatorio, hay que llevarlo, que toca llevarlo después a un proceso sancionatorio seguramente. Ustedes tienen que llenar de forma íntegra y de forma completa cada uno de los requisitos que en ese momento están ahí en el formulario que envía la gobernación. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando se llenan los formularios se llenan mal, no hay forma de notificar a la persona, no hay forma de que la Secretaría, perdón, de Salud del departamento pueda ubicar a esa persona, pueda conocer el contacto de esa persona, pueda conocer el teléfono, el número electrónico, si es necesario pedir el RUT, pedir el certificado de Cámara de Comercio para que ustedes vean cuáles son los datos y con la comprobación de los datos, una vez ustedes lo comprueben ahí en el sitio, llenar la información, no llenar la información con lo que la persona le dice, sino que ustedes puedan verificar en documentos que los datos que ustedes van a llenar son los que efectivamente están adecuados y conforme a la ley. ¿Para qué? Para que la notificación, que sí ya es un proceso que tiene que garantizar el debido procedimiento o el debido proceso del artículo 29 de la Constitución,
pues ya sea un proceso que tiene todas las garantías para que se llene de forma integral y se pueda notificar este proceso. Después de esto, sí ya viene el proceso sancionatorio en salud ambiental, que es el proceso que adelanta la Gobernación de Santander. Entonces puede haber sanciones desde amonestación, que es una advertencia formal por incumplimiento de normas sanitarias. Puede haber multas, que ya son sanciones económicas hasta por, perdón, 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o puede haber un decomiso, que es la confiscación de productos que incumplen normativas sanitarias, una suspensión o cancelación de registro de licencia o de establecimiento y un cierre temporal o definitivo del establecimiento. Entonces, frente a esto, ya llevándolo a un caso práctico y un caso de ejemplo en la parte legal, es muy importante que la Secretaría de Salud Municipal esté totalmente coordinada con la Secretaría de Salud Departamental. Hay un caso de una sentencia precisamente del Consejo de Estado donde frente a una decisión o que se toma en una inspección, vigilancia y control por parte de la Secretaría de Salud de Bogotá, o Secretaría de Ambiente y Salud de Bogotá, precisamente en uno de los locales se impide que en el local se almacene y distribuya lociones o tipo loción de menos de 250 milímetros cúbicos. ¿Y qué pasa acá? En ese almacén lo que se hace es el sellamiento o el cierre del establecimiento, mientras que en una inspección, vigilancia y control de manera paralela que se estaba haciendo en el supermercado Cafán de la 68, ahí lo que se hizo fue que en esa parte no se prohibió ni se cerró el sitio. Entonces, ¿qué pasa? Que la licencia que ellos tenían era para empaquetar eh, 250 mililitros por cada distribución que se iba a hacer y lo estaban haciendo en menor gramaje o menor bueno, temas de mililitros estaban siendo mucho menor que el permitido que eran los 250. Entonces, ¿qué pasó con el Carulla de la 83? Pues en el Carulla del 83 cerraron el establecimiento, cierran el establecimiento, mientras que en el otro centro comercial o en el otro supermercado le dicen que hay una provisión de reempaquetado o realmacenamiento de los 250, porque ellos sí tenían efectivamente una licencia para los 250 mililitros. Lo que pasa es que lo estaban almacenando en menos de 250 mililitros. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta la actividad coordinada con la Secretaría de Salud para que el debido proceso se cumpla y el debido proceso pues pueda garantizar la toma de la decisión ya por parte de la Gobernación de Santander, que sea una sanción, amonestación, suspensión, decomiso y demás. ¿Listo? ¿Cuáles son las medidas de seguridad sanitaria? Entonces, estas medidas de seguridad sanitaria, como lo decía yo, van muy enfocadas en los principios generales del derecho respecto al tema ambiental. Y respecto al tema ambiental hay que hacer una alusión acá. ¿Cómo se hacía la inspección, vigilancia y control en la época romana? La época de los romanos, que es cuando nace el derecho ambiental, ahí cuando se dan cuenta que hay una res comuni, que es la cosa de todos, la ciudad de todos, y es la cosa que todos tienen que cuidar. Y ahí lo que se dice es que efectivamente para esta res comuni las personas tenían que cuidar los bienes públicos. Entonces los bienes públicos eran el agua, la naturaleza, el paisaje. Y estas medidas tenían que darse por parte del gobierno romano para que las personas pudieran contar con un ambiente sano en ese momento. ¿Cómo era la salubridad o cómo eran los temas de limpieza y salubridad y aseo en ese sitio? En medio de las avenidas de las casas se desechaban las aguas negras o las aguas residuales. Hoy en día, pues eso, ya sabemos que hay un sistema de alcantarillado y un sistema de seguridad o higiene o un sistema de pozo séptico o demás que ya garantiza la protección a la salud pública. Entonces, en esta pirámide que ustedes están viendo acá, estamos viendo primero que hay una garantía de la protección a la salud pública, que es el objetivo principal de todas las medidas que se van a implementar y diseñar. Hay una clausura de suspensión de establecimientos o servicios que garantizan también que estas medidas de seguridad pues afecten a una persona o afecten a la comunidad. No solamente es una afectación comunitaria, sino que puede ser afectación a una sola persona. Y ahí el decomiso, la congelación de objetos y productos, que pues obviamente esto sirve también como temas probatorios para que cuando se pueda llevar el proceso sancionatorio,
pues se cuente con los elementos materiales probatorios para determinar si efectivamente hubo o no hubo una infracción a la inspección, vigilancia y control o a las medidas de, a las medidas que tenía que presentarse en ese caso. Y por último, como ustedes lo ven acá, ya hay una destrucción o desnaturalización de artículos o productos riesgosos. Esto solamente ocurre cuando la situación que se presenta es totalmente riesgosa para la comunidad y hay que tomar acciones inmediatas, la destrucción o desnaturalización. Estas medidas de seguridad son inmediatas, es decir, la persona que va a hacer la inspección, vigilancia y control las tiene que hacer, tienen un carácter preventivo y transitorio, deben ser la primera acción a realizar cuando se detecta un riesgo grave para la salud pública. Antes de iniciar cualquier proceso sancionatorio, la aplicación de estas medidas requiere un soporte documental mediante las actas oficiales de la Gobernación de Santander, como ya lo veíamos, y debe ser realizado por personal competente. ¿Cómo se aplican estas medidas sanitarias? Entonces, hay una clausura temporal que se aplica teniendo en cuenta el alcance en áreas y o procesos evaluados durante la visita, durante su aplicación. Los establecimientos no pueden desarrollar actividades diferentes a la que busquen subsanar los riesgos detectados. Entonces, esa cláusula temporal, perdón, las personas están en suspensión temporal parcial o total, pero no pueden hacer otras actividades como de comercialización. En este caso es importante tener en cuenta que esta clausura sí genera una afectación, digámoslo, a la economía, porque en este momento se ve truncada porque estaba generándose una posible afectación a medida pública sanitaria. Entonces sí hay que hacer esa clausura o suspensión temporal o parcial o total. Después viene la congelación o suspensión temporal, se aplica para verificar el estado sanitario de productos que representen riesgo, tiene un plazo máximo de 60 días calendarios y en productos perecederos antes de la mitad del plazo que reste para su vencimiento. Se colocan bandas o sellos con la leyenda congelado o en suspensión. Eso es muy importante, sobre todo para las inspecciones y vigilancias que se hagan en los centros comerciales, en los eh, expendios de carne, en los expendios de comida, de alimentos perecederos, en fin, donde tiene que ver cualquier clase de alimentación o cualquier situación que ustedes evidencien, debe hacer una congelación o suspensión temporal. Y un decomiso y destrucción se aplica cuando hay incumplimiento de la normativa que ya no puede ser subsanado. O sea, que ustedes ya vean que efectivamente no se puede subsanar, no se puede utilizar el producto, no se puede modificar esa medida. Entonces, se lleva a la destrucción, se realiza cuando existe riesgo para la salud y en ambos casos debe conservar las evidencias que justifique la aplicación inmediata. Entonces, o con eso de las evidencias también, porque las evidencias también hacen parte del debido proceso. ¿Cómo hace que las evidencias hacen parte del debido proceso si yo lo encuentro en un momento flagrante, en un momento de inspección, vigilancia y control? Si no se toman bien las muestras, si no se llevan a feliz término las muestras, pues en algún momento de la cadena probatoria se puede romper ese debido proceso. Entonces, o se alteran o se modifican o no se tomó la foto bien o la foto salió borrosa. Entonces, todas esas situaciones hay que modificarlas y arreglarlas antes de que se pase al proceso sancionatorio ya por parte de la Gobernación de Santander. Bueno, ahora respecto a esto, les decía yo que es muy difícil a veces en situaciones poder notificar a las personas y poder iniciar el proceso sancionatorio por parte de la gobernación. Lo que se quiere acá es primero que todo cumplir la ley novena del 79. Segundo, identificar esa protección de datos personales en la inspección, vigilancia y control. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a utilizar datos personales, yo le voy a tomar los datos personales. Como ustedes son autoridad, la ley 1581 del 2012 sí permite que las personas con autoridad administrativa puedan tomar y almacenar bases de datos o garantizar la protección de datos personales. Y esto quiere decir que con los datos que yo me lleve ahí no puedo hacerlos públicos, porque yo lo estoy haciendo en función de una actividad pública que tiene toda la autoridad legal de la ley 1581 del 2012 para que yo pueda garantizar la obtención, perdón, de esos datos personales y con estos datos personales yo poder iniciar el proceso sancionatorio. Entonces, por eso es muy importante que si ustedes no tienen en cuenta
que la ley 1581 es la ley de tratamiento de datos personales. Ustedes pueden llenar el dato personal, por ejemplo, Álvaro Julián Prada Camacho. Si ustedes solamente llenan Álvaro Prada, pueden haber muchos Álvaro Prada. Julián Prada, pueden haber muchos Julianes Prada. Si la cédula, cuando el momento de registrarla de manera, ustedes la hacen de mano alzada, si la cédula tiene un cero que parece un 8 o un 6 que parece un 8, te dañan los datos personales y entonces está ante una violación de datos personales. La violación de datos personales no solamente es salir y contarle a los vecinos que en el inmueble se encontraron algunas situaciones de salubridad que no permitían la operación del sitio. Los datos personales deben ser garantizados en el formulario de inspección, vigilancia y control para que cuando pase el proceso sancionatorio, pues tengan la facilidad de que esos procesos vayan a feliz término, cumplan un feliz término al final de la responsabilidad, pues obviamente se identifique. Después viene la resolución 1229 del 2013, que dice el artículo 32 establece el carácter de la información en los procesos de inspección, vigilancia y control, y para eso quería, bueno, esto de pronto, quería mostrarles la Ley Novena de 1979 en su artículo. En su artículo de saneamiento, pero no de construcción, sino de las actividades que ustedes tienen precisamente. mm, Por ejemplo, los establecimientos comerciales, acá está las disposiciones de esta ley aplicable a edificaciones para establecimientos comerciales, se aplicará también a las áreas de otros establecimientos que hagan comercio de una otra forma. Es decir, mientras haya establecimiento de comercio, pues yo tengo que revisar que todo en este caso esté funcionando de manera adecuada. Y respecto a los alimentos, que ya es el artículo 243, son normas específicas que deben sujetarse. Los alimentos, los aditivos, las bebidas, materias primas o las mismas que se produzcan, manipulen, elaboren, transformen o fraccionen, conserven, almacenen, transporten, expendan, consuman, importen o exporten. Entonces ya cuando hablamos de alimentos, ya los alimentos pues sí tienen tenemos que tener pues todo este requisito legal, porque es un requisito ya de procedibilidad legal de los empaques, envases, envolturas. Ustedes ya saben la nueva situación de los rotulados y de la publicidad, porque esto permite la información ambiental y información de sanidad a las personas que vayan a adquirir estos productos y que pues estén necesitando, obviamente, de estos productos dentro de las cadena alimenticia o las situaciones alimenticias. Perdón, acá, del sacrificio, la inspección. En este caso del sacrificio y la inspección ya de animales y mataderos, pues sí hay que cumplir unas condiciones muy específicas que están acá en la Ley Novena del 79, de la leche de sus derivados, pero precisamente revisando esta resolución, la resolución 1229. ¿Sí? En esta resolución ya a mí me habla del Ministerio de Salud y Protección Social en su momento, me habla de una de las finalidades de las acciones de vigilancia y control, y es promover la calidad de vida de la ciudadanía, involucrándola en procesos de autocuidado, prevención, control de riesgos asociados a los bienes y servicios de uso y consumo humano. Entonces, ¿cuál es el quid de este asunto? Que yo tengo que mirar que la información ambiental, la información sanitaria, sea entregada a las personas de manera precisa y particular para que ellas puedan tomar una decisión de si continúan o no continúan consumiendo el producto. Y adicional a eso es muy importante también mencionar que los principios de integridad, independencia, transparencia, eficacia, calidad, supervisión, unidad y complementariedad son principios que tienen que ver con la aplicación de esta resolución. ¿Qué pasa también con los enfoques de inspección y vigilancia? Hay enfoque de riesgo, enfoque de prevención, enfoque sistémico y enfoques operativos viables e interconectados. Entonces, ustedes deben mirar cuál es el enfoque que van a aplicar acá. Si es de riesgo, si es de prevención, si es de un enfoque sistemático basado en procesos que el proceso no funcionó
y por lo tanto ustedes en esa inspección y vigilancia lo que hacen es revisar que ese sistema pues funcione, pues ya tienen que revisar que en el documento que se va a llenar de la gobernación pues esté totalmente coordinado lo que se va a realizar. Acá están la gestión del riesgo, la prevención, los procesos misionales y demás de las empresas, las situaciones gerenciales, los actores responsables del funcionamiento de este modelo, que son las autoridades sanitarias, el Ministerio de Salud, la Unidad Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes, la Superintendencia Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos INVIMA y las entidades territoriales. Bueno, para hacer una mención aquí muy importante es que las personas que cumplen estas funciones son funcionarios públicos o contratistas que prestan funciones públicas y en este caso hay una responsabilidad. Entonces, la ley de responsabilidad disciplinaria o el Código Disciplinario Único también nos menciona que como funcionarios públicos tenemos que cumplir con los deberes de inspección, vigilancia y control. En este caso, como va ligado a los temas de salubridad y seguridad pública y a los temas ambientales de un buen ambiente sano y demás, pues aquí sí es muy importante que lo tengamos en cuenta para las actividades que nosotros vamos a hacer. La responsabilidad de proteger los datos personales es de todas las actividades administrativas, desde el primer momento hasta el momento en que se hace el sancionatorio. Si no hay protección de datos personales, si no hay una adecuación de datos personales de manera acorde, se va a perder esos datos personales y puede obviamente entrar una responsabilidad a la persona que esté desempeñando funciones públicas. Y les decía yo en la primera clase, ¿qué puede suceder? Acciones de repetición. El mismo Estado puede repetir contra la persona por encontrarse bajo un fallo condenatorio y el fallo condenatorio se condena al municipio o a la alcaldía para que pague cierta cantidad de plata y esa cierta cantidad de plata lo que hace la alcaldía es repetir contra el funcionario que cometió, en este caso, la situación sancionatoria. Excepciones, casos donde no es necesaria la autorización del titular para el tratamiento de datos, como el que ustedes tienen. Ustedes no tienen que contar con expresa autorización de ellos para el tratamiento de datos, sino simplemente eh, lo llenan con la información oficial, no con la información que ellos les digan, sino con la información oficial, y esa información oficial bien llenada en el documento para que ese documento pueda servir de tema probatorio en el expediente ya final de la sanción. Los datos contenidos en los expedientes relativos a productos y servicios sujetos a IBC serán utilizados exclusivamente por las autoridades sanitarias sin perjuicio de su transmisión a redes de agencias sanitarias o autoridades judiciales cuando sea requerido. La información relacionada con secreto industrial está sujeta bajo reserva legal. Eso es muy importante. Hoy en día usted puede hacer la inspección, vigilancia y control, pero no puede violar el secreto industrial. El secreto industrial es una parte importante en la cadena de comercialización y en el derecho a la libre profesión y oficio, en el derecho a oferta y demanda, porque ustedes no pueden violar la reserva legal del secreto industrial. Entonces, el secreto industrial sí lo tienen que dejar ahí. Si ustedes lo conocen, lo tienen que disponer en el documento o no lo pueden disponer en el documento y informar simplemente que ese secreto o esa situación industrial que ustedes encuentran, pues está ocasionando perjuicio a la ciudadanía en general o perjuicio a una persona de carácter ya particular. ¿Listo? Entonces, creo que esa era la situación que ustedes querían que volviéramos a revisar. Ya lo volvimos a revisar de pronto hacia grandes rasgos, la responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad del funcionario, la responsabilidad que se tiene en la inspección, vigilancia y control, cómo se llenan los documentos, que tienen que ser documentos totalmente legibles, donde esté la notificación de la persona, la dirección de notificaciones, que si a los 10 días otra vez el establecimiento volvió a abrir, hay que volverle a hacer el sancionatorio, hay que garantizarle el debido proceso, no porque sea incisivo, sino que porque en este caso, si yo no dejo la trazabilidad de que yo hice la actividad, puede ser que más adelante la responsabilidad administrativa y disciplinaria recaiga solamente en mí. Entonces, con esto creo que queríamos pues volver a abarcar algunos temas, responder unas preguntas que se habían hecho de manera principal y directa en la primera exposición y pues dejaríamos en esta oportunidad por ahora aquí ya pendientes entonces de volver a encontrarnos para realizar ya una actividad ya de manera presencial.
Les agradezco mucho y quedo muy pendiente de sus dudas o comentarios o inquietudes con los funcionarios que en este momento nos están apoyando para hacer esa articulación. Les agradezco mucho. Hasta luego. Gracias.